Pero extiéndete para que se vea, Max. Estamos aquí en Comic Cueva con el que es uno de los más entusiastas, coleccionistas, fanáticos de la monja que yo he conocido. Déjenme en caja de comentarios si conocen a alguien más clavado con la monja que el buen Max Salcé del stand del coleccionista y también conductor de Podcast Pop. Pero pues yo la verdad, después de ver en tu video, en tu canal, la colección que tienes solo enfocada en la monja, sí me doy cuenta que es un personaje que te encanta. Sí, me gusta muchísimo. ¿Es solo la monja o te gusta la saga del Conjuro? También me gusta la saga del Conjuro, o sea, no le digo que no otros personajes como lo es Annabelle. ¿En algún momento tendrías otro personaje de la saga del Conjuro? ¿O ya lo tienes? Además de la monja. Híjole, es que son varios. Es que también La Llorona me gusta. Digo, yo sé que a lo mejor no está tan conectado, pero pues me gusta. Sí, claro. Annabelle definitivamente. También hay otro que no se le dio tanto hincapié, pero es como barquero, que apareció pues creo que en una de las películas de Annabelle precisamente, no del Conjuro como tal, de Annabelle, donde pues aparecían todos estos fantasmas, uno con vestido de novia, otro que era un hombre lobo, y era uno que era un barquero que pues atacaba a sus víctimas y las dejaba con monedas en sus ojos. Me gusta mucho su estética, pero yo creo que sí me iría mucho con lo que es Annabelle. Y la Llorona, ¿no? Sobre todo. Híjole, de Annabelle, de este demonio que tiene Malthus, híjole, me gustaría que sacaran una figura de ese, ¿no? Porque hay un montón de Annabelle, pero del demonio Malthus como tal no he visto, ¿no? Y tampoco de la monja, porque recordemos que tiene una forma de demonio que nunca se vio en la película, pero que el diseño existe. Ok, Max, me das un tema de conversación muy interesante para este video, porque pues una de las razones por las que creo que no hay tantos figuras de demonios, bueno, sí, ¿para qué? Que sí, no? Sí, Tan solo de Spawn, ¿no? Exactamente. Ya, pero una de las razones por las que no hay tantos es porque yo me ha tocado como vendedor, quiero que tú me digas cuál es tu punto de vista como fan, pero como vendedor me ha tocado como ver cierto prejuicio por parte de las personas hacia este tipo de figuras, precisamente por tener una connotación demoníaca, claro, o por ser un monstruo o un personaje sobrenatural. Yo sé que entre tus cosas que coleccionas muchas cosas de terror, te gusta mucho el género del terror, y hay, por ejemplo, yo conozco incluso coleccionistas que dicen, yo no tengo nada de terror porque me da miedo. Hay coleccionistas que sí lo dicen abiertamente. Sí, claro, conozco uno que otro. ¿Cómo tú superaste eso? ¿O cómo nunca desarrollaste como ñañaritas, como dicen por aquí en México? Por mi madre, definitivamente por mi madre. Ella le encanta el terror y pues me lo inculcó desde niño. Hombre, te puedo decir que pasábamos noches en vela viendo películas tras películas. Desde que eras niño. Desde que era niño. ¿Cuál es la primera película de terror que tú recuerdas haber visto? Tal vez igual no me sabes decir el título, pero que tú digas, desde esta edad yo veo películas de terror. Híjole, no te sabría decir la edad, pero recuerdo la película. Ah, sí, la película, dime. Sí, creo que fue... Ay, Dios santo. Tu primera película de terror. No, y creo que no fue la primera, pero es la que más recuerdo. ¿Sí? Masacre en Texas, el remake de los 2000. Oh, está genial. Sí, la que le llamaban como la Cero, que era como una precuela. De Chainsaw Massacre, sí la recuerdo. ¿Qué crees? Que en algún momento se la quise poner a mi hijo y mi hijo dijo, quítame esta cosa ya. No, y de hecho tengo una anécdota así rapidísima. Sí, dime, cuenta. Esa película, pues ya sabes que es Leatherface, que tiene una motosierra. Y también está el detalle de que pues te dicen, está basado en hechos reales, ¿no? Y eso es como que te daba como que una espinita. Estábamos acostumbrados al terror, pero cuando te dicen eso es que te dices, ay, híjole, está... Que por cierto, buenísima, yo vi esa película y la neta es que yo ya traía como que una vara muy alta, porque digo, para quien no recuerde, Masacre en Texas de 1978 es un clásico del terror, sí. Es tal vez una de las primeras películas que abrió el género del gore, sí. Y pues la verdad es que Masacre en Texas 1 es increíble. Luego salió la 2 y la neta sí le bajaron cañón la calidad. Más cómico. Y luego salió la 3 y ya era una cosa ahí que se notaba así bien de bajo presupuesto, y luego la 4 mató, prácticamente enterró esa franquicia, pero sale esta precuela como, ¿qué será? Como 22 años después, sí, remake, así. Y de repente
púmbatelas. La mejor estética que le han dado a Leatherface, sin obviamente criticar tanto la primera, porque la verdad está genial, por algo empezamos. Sí, pero la de ese remake se pulieron. Está maravilloso. Y la anécdota es de que, pues bueno, yo estaba como que pues un poquito nervioso porque pues ahora era chamaco, ¿no? Pero pues me gustaba el terror. Y yo decía, ¿chamaco como de cuántos? Pues, ¿qué te gusta? ¿12? ¿13 años? O sea, ya tenías más de 10. Sí, ya tenía más de 10. Y pues la cosa es de que yo estaba un poquito asustado porque dije, híjole, y si aparece y todo. O sea, es lo que pensamos todos de niños, ¿no? O sea, tu mamá, igual te inculcó el terror, pero no tan de morrillo, no lo veías tan de morrillo. No tan de morrillo, ya un poquito después, ¿no? O sea, más de morrillo veía como que cosas, ¿no? Pero pues como que... Como escalofríos. Escalofríos. Le temes a la oscuridad. Y luego saltábamos al exorcista y decían, no, espérate. No, Max, yo sí vi el exorcista como de 6 años. Yo sí vi como a los 5 años, yo ya veía a Jason. Sí, ya te daba a mí pues, sí, la maldición, ni se diga, ¿no? Bueno, yo ya la vi más viejo, porque cuando salió la maldición yo ya era viejo, pero mi hijo sí veía la maldición cuando era morrillo, y le gustaba. No, y me decía, pónmela otra vez. Pónmela otra vez. Yo creo que vio la maldición 1, no te miento, la de haber visto como unas... O sea, sí le nos gustaba, yo creo que la habrá visto como unas 10 veces. Fan. Luego vio la 2 como unas 5 veces. Luego vio la 3 le gustaba mucho. Vio que sucede en un edificio en Estados Unidos. Vio la 3 como 7, como 10 veces. O sea, sí era muy fan de ver la maldición. Y ya de repente en un momento llegó a verla tanto que dijo... Ya. Y ya nunca volvió a ver nada de la maldición. Es como que dijo, ya. Ya después fuimos al cine a ver, no sé si tú te acuerdas que salió la película Kayako contra Sadako. Ah, sí, la maldición contra la del aro. Pero era una payasada esa película. Sí, obviamente, batalla de horrores, como se dice. Pero la anécdota es de que pues estaba muy asustado. Yo pensaba de que hijo le va a venir, pero yo dije, no inventes, vive hasta Texas, que va a venir acá a México, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, pero, sí. no sé, estaba amaneciendo y yo estaba así como que, ok, ya llegó el sol, se van los monstruos, yo tranquilo, ¿no? Y no sé quién demonios se le ocurrió en ese momento activar una podadora, porque había un terreno en el cual pues estaba podando y el sonido de la podadora se relaciona con el de la motosierra. Es muy... Y cuando escucho ese sonido, pego el brinco al cielo diciendo, ¡ya está aquí! Me voy corriendo. No, Max, tranquila, y mi mamá persiguiéndome, ¿no? Pero no, sí me espanté, pero como no tienes una idea. A mí me pasó, pero con el aro. Antes cuando yo era más, me tocó ver en VH, en DVD, o VCD, no me acuerdo qué era en aquel tiempo, las primeras películas del aro, las japonesas que estaban de Ringu. Uh-huh. Pero me acuerdo que una vez invité a todos mis amigos para ver la película La Americana, ¿te acuerdas que salió que ya se llamaba El Aro? El Aro, sí. Entonces estábamos viendo El Aro así, porque nosotros la rentamos, ¿no? Entonces teníamos el VHS ahí y estábamos viendo El Aro. Y que de repente suena el teléfono. ¡Oh, la madre! Yo no contesto. ¿Quién va a contestar ese teléfono? Zafo, dicen, ¿no? Sí. Son cosas que se hacen. Son cosas que pasan, pero... Sí. Padrísimas. Buenos recuerdos. Mi estimado Max, entonces síguenos contando. Entonces, ¿cómo se te fue? O sea, ¿cómo se te fue quitando, digamos, porque digo, sí te metió un gran susto. Entonces, esa primera película, ¿qué te hizo ir a la segunda? No, pues la constante exposición, o sea, porque había muchas otras películas, algunas que a lo mejor no eran tan buenas en su momento, pero pues uno que no era tan experto, pues decía, ay, canijo, sí me espantaba, el típico grito, el típico monstruo, ¿no? Y poco a poco, pues se me fue como que quitando hasta que pues como que lo que era como así, como que, ay, espérate tantito, ya era como de qué fascinación, a ver qué personaje está esto, cuáles son sus poderes, a ver qué está pasando en este otro, porque a mí me encanta mucho... Lo empezaste a disfrutar. Exacto, y me encanta mucho lo que es el terror, pero cuando involucran a un personaje, o sea, un espíritu, algo específico, ¿no? Tipo slasher, pero pues a mí me gusta mucho ese tipo de terror, ¿no? Y cuando salió, y a lo mejor le parecerá un churrazo, Freddy vs. Jason, y ahí fue cuando pues relacioné mucho el terror con la acción, o sea, la batalla de horrores, precisamente por eso tengo un grupo, el cual pues manejo pues estos personajes que se enfrentan entre sí, no hombre, es maravilloso, de ahí me empezó a gustar muchísimo pues el concepto de los personajes de terror, ya no tanto como historia, que sí es muy importante, también hay muchas que me gustan, el terror psicológico, pero los personajes así como ya terroríficos de horror, o sea, que ya tienen una apariencia, una historia, un trasfondo, es lo que a mí más me gusta del terror y pues hasta la fecha me sigue encantando, ¿no? No nada más La Monja, sino varios. Sí, que te gusta que se agarren a madrazos los personajes, sí, ¿no? Sí. Supongo que te gusta King Kong contra Godzilla. También. Supongo que viste El Aro contra la Maldición. Exactamente. Alien contra Depredador. Alien contra Depredador. Ahora, ¿cómo? Frankenstein contra Drácula. No sé si estás enterado, pero actualmente está habiendo un torneo del poder dentro de DC Comics.
Oh, O sea, sí, de DCKO. sí, exactamente. Que Joker se enfrenta a Annabelle. Annabelle, esa. Bueno, se enfrenta entre comillas, tienen como una cita más Bien, tienen una. Sí, eso sí está. Eso está loco, pero ¿no? muy loco. De hecho, empecé a ver las batallas y dije, caray, pues todos estos. Homelander incluso aparece contra Superman y tú dices, órale. Yo lo decía por Annabelle, por esta parte como Annabelle, claro. del terror, ¿no? Sí. Que realmente no pasa gran cosa, eso también es algo que pues no me gustó, de que oye, pues si ya la tienes, pues aprovechas algo más, o sea, tienes a tantos, pero pues bueno. Lo que pasa es que pues también si haces acuérdate que en los cómics, si haces algo demasiado largo, pues también es más gastadero, ¿no? Bueno, pues entonces sí, pues es eso, ¿no? Intentar hacerlo. La gente va a comprarlo más, entiendan, o sea, es lo que quiere la gente. Es lo que quiere la gente. Créanme, aunque lo hagan más largo, es lo que quiere la gente. Bueno, dejen ahí, la ventaja es que ahora ya DC ya escucha opiniones. Exactamente. Y pues de hecho me pareció una buena jugada por su parte, porque pues realmente ahorita DC está en colaboración con Marvel, también con los títulos de DC Marvel, digo de DC versus Marvel. Entonces se me hizo interesante que DC dijera, pues yo también voy a hacer mis propios títulos internos y voy a también hacer mis crossover locos. Exactamente, sí, estuvo padrísimo. Perfecto. ¿Qué personajes te gustan más del terror? O sea, claro. Ahorita me decías, por ejemplo, Balak, yo diría que es una cosa que tiene que ver como con terror sobrenatural, sí, ¿no? Claro. Pero pues también hay como terror como psicológico, exacto, por ejemplo, también hay como slashers, también hay como monstruos más clásicos, como estos de serie B, que son así como estos monstruos que parecen botargas. El monstruo de la Laguna Negra. ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu forma de terror porque ahora ya hay muchas formas, ¿no? Incluso, sí, claro. Incluso ahora ya hay hasta terror artístico, ¿no? Como la nueva película de Drácula, no sé si la viste. Sí. La que salió con Bill Skarsgård, que pues ya era como, más que ser terror, era como una película hecha como un ambiente gótico, ¿no? Entonces sí era una adaptación pues como más bien de Nosferatu. Era una nueva versión de Nosferatu, pero la película, pues a mí más que espantarme, me maravilló con toda la ambientación y la estética que tiene. Entonces es lo que pasa ahora con el terror, ¿no? Ya ha evolucionado y avanzado a diferentes géneros y subgéneros. Entonces, ¿cómo te gusta a ti el miedo a ti? Pues mira, yo sí tengo una cierta preferencia por lo que es el terror sobrenatural. Por ejemplo, El Exorcista, Regan con Pazuzu. Que eso también es un género aparte, ¿no? O sea, fue tan importante El Exorcista. El género de posesiones. Que sí. Ya podríamos hablar de todo un género completo de películas que tienen que hablar específicamente con posesiones demoníacas, ¿no? Es un género por sí mismo. Pero sí, me gusta mucho eso. Hannibal Lecter también me gusta mucho, que también le tira mucho a esto de... Como psicológico, ¿no? Terror psicológico. Sí, un poquitín slasher, pero más psicológico. O sea, la verdad es que es maravilloso. Terrify, Arte Clown, también me gusta muchísimo. Es de también mis preferidos. Eso sí, como un slasher puro y duro, ¿no? Exactamente. Sobre todo que ya viene la 4, creo, es la 4. Y obviamente, pues me gusta mucho el personaje de la pequeña niña pálida que apareció en la 2. Es magnífico. ¿Qué otro te puedo decir? Ahora el terror para niños, ¿cómo ves ahora las películas de Five Nights at Freddy's? También. Porque pues técnicamente, así, entre comillas, pues serían películas de horror, de terror. De terror buscan espantarte, hacerte screamer, pero obviamente, como su público principal son los niños, pues sí tienen que tener toda la cuestión de violencia y todo muy dosificado, precisamente para que los niños puedan ir al cine a verlo. Y tiene un lore maravilloso. También hay otro que no recuerdo cómo, Poppy Playtime, creo que se llama así, otro juego, que también es de terror, es un videojuego, que también pues me gusta mucho la estética que tiene. También sí irías a ver esa película. Sí. Si has visto las de Freddy. Sí, también ya son dos. Son dos películas. Pues ya también iría a ver, es que sí tiene bastante lore, ¿no? Y también los creepypastas que de repente sacan. Que ya es como un género completo, ¿no? Ahora los personajes de terror de leyendas urbanas o de videojuegos, ¿no? Y hablando de leyendas, por ejemplo, recientemente pude ir a ver La Dama de Negro, que también es otro tipo de terror y también otro personaje que me gusta muchísimo. Ese es un clásico de clásicos, ¿no? Exactamente, Dama de Negro en obra de teatro. Maravilloso, fue muy, muy, muy padre la obra, ¿no? Yo enamorado, o sea, todos estaban asustados, yo estaba diciendo, ¡cásate conmigo! O sea, para la gente que a lo mejor no es de México, y también para los que son de México y no la han visto, La Dama de Negro es una puesta teatral que nos cuenta esta historia de este personaje inglés, de este personaje parte de la cultura inglesa de terror, pero
la apuesta resultó también aquí en México, que a pesar de ser algo pues ajeno a nuestra cultura, la apuesta, o sea, desde que empezó por allá, me parece que la primera vez que se salió La Dama de Negro fue por ahí de los años 80, no ha parado hasta la actualidad. O sea, van cambiando el elenco, exactamente, pero todos los años y muchas veces al año hay puestas en escena de La Dama de Negro en diferentes teatros, con diferentes elencos y en diferentes partes de México. Entonces, nunca se ha parado. Tiene un titipulchal de presentaciones. Sí, ya, o sea, sí, no ha parado en, no sé, en 30, 40 años. Exacto. No ha parado de montarse esa obra de terror. O sea, no para. Y es maravilloso. O sea, si ustedes pensaron de que, pues no, pues están las películas La Dama de Negro y La Dama de Negro 2, El Ángel de la Muerte, créanme. Sí, no. pero han sido películas muy puntuales, ¿no? O sea, La Dama de Negro 1 creo que salió por ahí del 2010. Más o menos. La Dama de Negro 2 por ahí del 2014. Exactamente. Y pues ya, ¿no? Y ya párale de contar, pero no se comparan con la obra. Así se los digo. Sí. Y está una y otra vez. Y lo disfrutas como si fuera la primera vez, como el buen teatro. Como el buen teatro. Perfecto, ¿no? Pues esto está hasta muy interesante, ¿no? Hasta terror teatral, ¿no? Exactamente. ¿Cómo ves ese tipo de shows? Ahora que se hacen mucho, no sé si te ha tocado ir a uno donde te espantan. Que tú vas, por ejemplo, no sé, que entras o un cementerio y que te van espantando ahí. Que sí me ha tocado en algunas ocasiones. Está muy interesante, yo creo que pues para despertar, digo, obviamente pues si te adentras demasiado, obviamente sí terminas como que con un paro cardíaco, ¿no? Pero pues cuando sabes de qué va la cosa, porque sí sé de qué shows me hablas, lo disfrutas un montón, ¿no? De verdad maravilloso. O sea, tanto lo que es con actores reales, porque pues sí, obviamente pues es el más común, pero también hubo unos muy padres que fueron con animatrónicos. Yo recuerdo uno, creo que fue no sé si fue Six Flags, el primerito al que yo fui. Que estaban los personajes de terror. Yo recuerdo pues a un Jason, a un hombre lobo, a un Leatherface. Recuerdo que Freddy Krueger era un actor, no era un animatrónico, y lo recuerdo perfectamente. Estaba al lado de la fila porque ya estábamos yéndonos todos y Freddy Krueger estaba ahí al ladito respirándome, ¿no? Porque veía sus garras y decía, hijo de su madre, vete de aquí, o sea. Pero oye, ya me acordé, te hice una pregunta al principio del video y nos desviamos tremendamente, pero pues adelante. Eso ha sido tu gusto, o sea, has vivido los personajes, o sea, fíjate, los has tenido, claro, los has visto en películas, los has visto en teatro, has sido experiencias, los vistes, pero ¿cómo llegaste hasta este punto de decir ahora los quiero comprar físicamente y que no me engendren como un cuscús, como una ñáñara, ¿no? Porque digo, por ejemplo, en lo personal, a mí no me daría miedo, de hecho yo tengo en mi colección, tengo un Jason Voorhees, porque yo sé que son personajes directamente ficticios, son fantasiosos. Jason Voorhees básicamente es como una especie de super zombie, diagonal monstruo, diagonal slasher, diagonal lo que se le ocurra al director en la película, diagonal cyborg, futurista. Jason X, sí. Jason. Pero, por ejemplo, ya cuando estamos hablando de Balak, por ejemplo, la monja, Balak está basado en un ser que apareció en uno de los libros de la llave menor de Salomón, me parece uno de los tantos algo que se supone que sí existe. Exacto, ¿no? Sí, de hecho la apariencia no es. ¿Qué pasa con ese tipo de temas, no? ¿Cómo, o sea, no te da a ti? Es que he escuchado, ¿no? Que mucha gente le da miedo tener ese tipo de cosas en la casa porque dice que pueden arrastrar como malas energías, no sé, o sea, o simplemente llamar al ser, o simplemente, pues, que pues no se les da miedo porque les recuerda esa película que les dio miedo, ¿no? No, claro. Y sí, por ejemplo, con el caso de Balak, ¿no? Que pues sí está basado, pero no, o sea, definitivamente si tú ves las películas te das cuenta de que es algo completamente distinto, ¿no? O sea, si ya te clavas en ese punto de hacer rituales y todo, digo, no, pues ya eso es otra cosa, ¿no? Sí. Pero en ningún momento pues yo sentí así como que sintiera ñañaras. Cuando me preguntas de que cuándo comencé, pues yo diría que creo que fue justamente con Balak, hace un par de años, o sea, fue justamente con Balak precisamente donde pues ya como adulto. Ya como adulto, ya querer pues adquirirlo, ¿no? Ya ahí como que plantear una colección de terror. Bueno, fue con Balak y también fue con La Exorcista. Porque, y lo verán en algunos de los videos del stand del coleccionista, yo veía una muñeca que tengo en la colección del Exorcista. De Regan. De Regan, en la cual pues de repente la veía en eventos y pues Gotita se acercaba a ella, ¿no? De que mira, ahí está mi amiga y todo. Y ahí se acercaba, ¿no? Hasta que unos años después ya la pude adquirir, ¿no? Y pues a mi mamá todavía
decía como que le daba miedo a esa muñeca. Ándale, ¿no? es que, por ejemplo, hablando del Exorcista en particular, es una película que es un parteaguas en el cine. Claro. O sea, hay casos registrados. Totalmente. También aquí en México, de gente que entraba a ver El Exorcista. Bueno, ya ni hablemos de la maldición que hay detrás de la película, pero hay gente que entraba al cine y ya sin hablar de cosas sobrenaturales, nada. Simplemente la película era tan impactante que hay gente que en el cine se desmayaba. Sí. Le daban náuseas. O vomitaba. Se mareaba, como tú dices, se sentía mal, le daba miedo, entraba en una crisis de ansiedad o de pánico y se querían salir de la sala. Entonces ya me imagino una de esas personas, no sé, tu tía, por ejemplo, tu tía Matilda, y que vaya a tu casa a comer, ¿no? La tía Matilda, ¿no? Y de repente ella pues tenga esos recuerdos, ¿no? De cuando fue a ver El Exorcista, que le dio hasta ansiedad ver esa película de tan así, tétrica, y de repente llegas tú como niño, ¡mira mi nuevo juguete! Mira, tengo una Reagan. Sí me explico, o sea, como, yo quiero saber cómo o sea, si tú alguna vez tuviste que decir, tengo que como superar ese miedo o ese trauma de decir, la película me dejó como una sensación como de inquietud. ¿Sí? Sí. Y el juguete, pues Bueno, es que la verdad, la inquietud nunca... digamos que pues fue como que el impacto, obviamente, porque pues fue una película muy impactante, pero acabó en ese mismo impacto, o sea, acabó en ese mismo impacto, pasó tiempo después y después nació esa fascinación por los personajes de terror, o sea, ya cuando Pero tú conoces la historia de terror que hay atrás del Exorcista, la maldición que existe atrás de la película, o sea, que muchas personas se sintieron mal, tuvieron incluso muertes muy trágicas. O sea, la misma actriz, o sea, ni se diga, o sea, fue que sucedían cosas en el set, exactamente, que había fuerzas ahí conspirando para que esa película no saliera, y sí salió. Sí, pero algo que yo siempre pienso es que yo digo de que pues mira, o sea, qué lamentable que sucediera eso, pero pues yo no creo que por adquirir una muñeca te pase algo, porque ya sería muy personal. Yo diría, oye, pues qué onda, pues, o sea, al contrario, yo estoy admirando y estoy promocionando, ¿no? Pero, o sea, nunca hubo esa parte de como que de terror e inquietud con respecto de que ay, vaya a pasar algo, ¿no? Lo digo también a nivel psicológico, porque por ejemplo en el caso de eso, en su momento en 1989, antes de eso había muy poca gente que tenía miedo a los payasos, y después de eso en 1980 despertó como una especie de ansiedad en general de la gente a los payasos. Sí, a mí no me da miedo, yo tendría una figura, yo vendo aquí figuras de Pennywise, a mí me gusta, pero sí conozco gente que dice, le tengo ansiedad por los payasos. Y yo no tendría, o sea, pues no les gusta ir a fiestas de niños donde hay payasos, no les gusta ver películas de payasos, no les gusta ver payasos en la tele, ni se acercan a los payasos en los centros comerciales, y por supuesto que no tenían un mono de payaso en sus casas. Y es bastante respetable, pues oye, si tienes esa fobia, o sea, por ejemplo, incluso con las arañas, ¿no? O sea, tampoco tendrías una figura de Aragog, por ejemplo, que en ese tiempo fue impactante también, dices, ¡ay, santo Dios! Ahora viene la pregunta, ¿tú qué crees? Una de las cuestiones que dicen los psicólogos es que una de las formas de enfrentar tus miedos es como tú mismo dosificártelo y empezar a convivir con ellos. Exposición, creo que le llaman. Se llaman terapia de exposición. Yo lo hacía por ejemplo tenía una estudiante mía de dibujo que tenía cierto miedo a ciertas cosas. Entonces yo decía, si ese miedo para ti es muy incapacitante, porque tú ves esas cosas en tu vida diaria o en el exterior y te dan miedo, creo que una forma de poder lidiar con eso es tú empezar a dibujarlo. Exactamente. Para que empieces a lidiar con eso, pero también para que tú tú hagas una catarsis de eso, y a lo mejor a través de tu dibujo yo puedo entender por qué a ti te da miedo eso que te asusta, ¿no? Pero al final tú te estás exponiendo gradualmente a eso y a tu ritmo y con tus reglas, porque tú lo estás dibujando y en algún momento estás empezando a convivir con ello. Entonces a lo mejor yo le diría a la gente, si realmente te dan miedo los payasos, pues tal vez no sea tan mala idea tener una figura de NECA de It, para que de vez en cuando abras la cajita y empieces a decir, pues no pasa nada. No pasa nada. Es al final de cuentas It, recordemos también, es un personaje ficticio, parte de una novela creada por Stephen King,
ficticia. Y yo creo que pues ahí está el meollo del asunto. Digo, en mi caso, o sea, no creo que hubo tanto esa terapia de exposición porque pues te digo, o sea, pasó el impacto y quedó y después hubo fascinación. O sea, nunca tuve esa parte como que de miedo o que me dé cosa. Quizás a lo mejor muy de niño, pero pues, o sea, pasó un montón de años en los que no y pues me empezó a como que a gustar y todo eso. O sea, ya de entrada, o sea, con esto de Balag y cuando empecé a coleccionarlo, sí era parte de fascinación. O sea, sí la verdad me gustaba la estética, o sea, la historia, lo que había detrás. Sí, sí me gustaba. Claro, no me ha pasado nada hasta el momento. ¿Has compartido esta fascinación con otras personas y alguien te ha dicho algo por tu fascinación por Balag? Pues así, o sea, si te refieres que me ha dicho algo así de que, ay, no deberías o algo malo, no, hasta eso no. Hasta ese punto no. O sea, ese momento no me han dicho así como que algo malo o sencillamente pues como de que, pues bueno, vaya tú, ¿no? O sea, pero así como que algo malo así, ¿no? La verdad, ¿no? O sea, al contrario, le ha causado curiosidad cuando son coleccionistas, ¿no? Así de que, qué curioso, o sea, nunca he visto a alguien que tenga tantos personajes de este en uno solo, ¿no? Pero así que me dijeran de que, ay, no deberías, o ay, no te da miedo, ¿no? Yo como vendedor puedo compartirte que, si te das cuenta, yo tampoco no me especializo específicamente en cosas de terror. No, claro. Pero sí tengo algunas. Claro. Tengo algunas cosillas. Como todo, me gusta tener variedad. Y me ha tocado que cuando entra la gente anda bien contenta, anda viendo ahí, He-Man, ¿no? Ay, las tortugas ninja, ¿no? Batman, ¿no? Y de repente, entre las cosas que ven algo así como de terror y de repente como que, ¡ay! De que les da la ñañaras. Le da ñañaras, ¿no? Entonces no me lo tienen que decir. En sus expresiones veo que me dan ñañaras, ¿no? Exactamente. Perfecto, mi estimado Max. Tu top, dime tu top, sin contar a Balag, obviamente. Sé que te gusta, ¿no? Okay. Pero tu top de personajes de películas de terror que tú digas, son mis películas de terror favoritas de todos los tiempos, ¿no? Obviamente, pues tiene mucho que ver a lo mejor puede ser un personaje que haya salido en una sola película o personajes que hayan sido de sagas. Yo creo que en mi caso me ha afectado mucho ver personajes que vienen de sagas, porque una de mis películas favoritas es Alien, de Ridley Scott, que creó el horror, la ciencia ficción de horror. Exactamente. Revolvió el terror y la ciencia ficción de una forma tan bella que creo que Alien, aunque no existieran sus secuelas, Alien sería una de mis películas favoritas de todo el tiempo, pero como tiene muchas secuelas, han hecho que yo sea tan fanático del xenomorfo que hasta lo colecciono, ¿no? Tengo mis cómics de Alien, tengo mis tarjetas de Alien y tengo mis monos de Alien, ¿no? Me gusta, hasta tengo Funko Pop de Alien y eso que, digo, ya para tener un Funko Pop es porque te gusta mucho. Entonces, creo que en mi caso tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que del personaje se creó un universo. Entonces, el hecho de que hubiera videojuegos que yo pudiera jugar y cómics que pudiera leer y películas que pudiera ver, pues a mí me ayudó a hacerme muy fan del Alien, ¿no? Ya no voy a mencionar a Depredador, porque para mí Depredador ya no es un personaje de terror, ya es un personaje más como de ciencia ficción, acción, una onda así. Alien sí lo considero todavía porque la primera película de Ridley Scott, su primera película del 79, híjoles, es una película increíblemente impactante y perfectamente desarrollada, o sea, muy de verdad te daba, sí, como que decías, ay, nanita, qué bueno que yo no vivo en el futuro y qué bueno que yo no tengo que viajar a planetas lejanos, porque decía, ay Dios, no. Cuéntame. Mi top, yo creo que sería Ángela de La Noche de los Demonios. No sé si recuerdas esa película. No la recuerdo, cuéntame. Básicamente, pues es una noche de Halloween donde unos adolescentes, como no, se meten en una casa que según está embrujada, pero no lo creen y terminan siendo uno a uno siendo poseídos por demonios. En especial esta chica que es muy relacionada al ocultismo, Ángela, y termina siendo como que la lideresa de estos demonios. ¿Fue una única película o no, tuvo secuelas? Fue una franquicia. Fueron como cuatro películas y un remake. ¿Y cómo se llama? La Noche de los Demonios. La Noche de los Demonios. Night of the Demons. Es que, chihuahuas, es que cómo le cambia. Yo conozco una cosa que se llama La Noche del Demonio. No, sí, esa es otra cosa, ¿no? Que creo que en inglés se llama Insidious. Sí. Y es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, maldición. ¿no? Bueno, está bueno. Ahí está, ¿no? Sí. ¿Qué otra? Y me gusta muchísimo Veneno para las Hadas. Veneno para las Hadas. Mira, este hombre se puso la camiseta nacionalista. Veneno para las Hadas es una película de cine mexicano de cuando se hacían buenas, pero de verdad muy buenas películas de cine mexicano. Esa secuencia donde la niña se está transformando poco a poco en bruja,
No inventes, podían ser las 2 de la tarde y a mí me hacía temblar. Uy, sí, sí me acuerdo. ¿Sabes cuál me daba a mí de terror mexicano? Hasta el viento tiene miedo. Hasta el viento tiene miedo es maravilloso. A mí me gustaba porque no te tenían que mostrar algo así directamente, sino que simplemente el cómo iba la narrativa de la película te envolvía. Hay una que se llama El Niño de Piedra, ¿no? El Niño de Piedra. A mí me daba un montón de miedo. Nomás era una estatua de piedra. Pero cuando te platicaban la historia que había detrás de la estatua, yo decía, ay, no manches, yo no podría vivir en una casa con esa estatua. No puedo. Entonces sí me daba, eran cosas que es lo que me gustaba, que era como terror psicológico, ¿no? Uh-huh. No era lo que vieras, sino que te implantaban ideas en la cabeza y tu imaginación hacía todo, no necesitaban mostrarte nada. Yo creo que una de mis películas favoritas es La Bruja de Blair. La Bruja de Blair. Precisamente. Puro terror psicológico, güey. Sí, o sea, te contaban la historia. Y no había necesidad de mostrar. Visualizabas tú todo en la cabeza. Ya nomás te mostraban puras ramas ahí toda la película. Y tú, no, más ramas, no, por favor. No. Sí, veías una rama. Esa es la bruja, no, esa es la bruja. Y luego una piedra. No, ahí está la bruja, ya la vi. Los gritos, ay, no. Una nube decía, la bruja está volando. Sí, o sea, la veías en todos lados por lo que hicieron en la primera parte de la película, sí, de la idea, ¿no? Te suplantaban la idea y después, búmbatelas, ¿no? Y ya para una mención especial, Frágil, no sé si conoces esa película. Frágil, cuéntame. Frágiles, es una película creo que española, no estadounidense, la cual pues mostraba en un hospital para niños, los cuales pues según cuando ya iban a curarse empezaban a tener fracturas porque en ese hospital había un fantasma dedicado pues a mantener a los niños en ese lugar, el cual pues les causaba fracturas y todo eso, porque pues ella era una enfermera que pues falleció y se volvió un espíritu malvado, el cual pues decidía que va a mantener a todos los niños ahí para siempre, ¿no? Y la estética que le dieron a ese fantasma, brutal. A mí me gusta mucho, pero el terror como japonés. También. Me daba mucho miedo porque, digo, si ustedes han visto alguna vez terror japonés, pues siempre lo mete, tú ves el terror japonés en casas japonesas. Entonces hay una escena que me acuerdo mucho, si ustedes han visto El Aro, cuando sale por primera vez Samara de la tele. La versión japonesa. La versión americana. La versión americana. Sucede, ya ves que sucede en un estudio de un cuate que hacía fotografía. Sí, cierto. Pero era un estudio tan grande que tú veías a a Samara en esta película, ¿Samara? Así como a 20 metros, sí, y se iba acercando así de poco a poco. No, en la versión japonesa, como sucede en uno de esos cuartitos japoneses de 3x3, para cuando Sadako, que es la versión japonesa, saca la mano de la tele, sí, o sea, ya está a 3 centímetros de tu pie, por los cerraditos que son los espacios. Entonces ahí me da un montón, o sea, siento que el terror japonés es muy bueno porque como que es muy claustrofóbico. Sí, como que es que cuando ya te sale el monstruo, ya está al lado, güey, ya está al lado de ti, ¿no? O como en La Maldición, ¿no? Que son estas casitas japonesas que están así bien chiquitas. Sí. Entonces, cuando el monstruo ya salió, no, pues ya está al lado tuyo. Sí, ya. O sea, no importa en qué parte de la casa estés. No importa que se vaya arrastrando lento, te alcanza. La casa está tan chiquita que no hay para dónde correrle, ¿no? Entonces, son cosas que sí me daban ñañaritas. Entonces, tú dijiste Veneno para las Hadas, dijiste The Night of the Demons y Frágiles. Y Frágiles. Y también hay una película, producción española, que es Una noche con la monja, pero ese es otro género. Eso es... También de las favoritas. De las favoritas. Perfecto. Mi estimado Max, pues muchas gracias. Aquí estamos y como ven, si a ustedes les gusta a lo mejor una película de terror, pues no pasa nada si ustedes coleccionan también figuras de eso, mientras como tú dices, haya una actitud hacia ellos, sobre todo abierta, una actitud yo digo positiva, de decir, estoy coleccionando un objeto de algo que me gusta, pero no ir como predispuesto con ciertas ideas negativas. Disfrútenlo, ¿no? Pues de eso se trata, hombre. Sí, y ahora sí que uno disfruta lo que disfruta. No es como que te eduques tú para disfrutar el terror. Hay gente que naturalmente disfruta de las películas o de los videojuegos o de terror. Y pues si te gustan, pues ahí están siempre estarán ahí los coleccionables, ¿no? Exactamente. Perfecto. Seguimos por acá.